Zayat, Ibáñez, Tonietti. Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 61. Mi nombre es Daniel Tonietti y me acompañan episodio a episodio Alfredo Cuchu Zayat. Alfredo, ¿cómo estamos? Muy bien, buen día, buenas tardes, buenas noches. Se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. Doctor Ibáñez, ¿cómo le va? ¿Cómo les va, amigos? ¿Todo bien? Buena semana para todos. En este capítulo estaremos hablando, como lo hemos tratado desde hace más de 100 días, de la pandemia del COVID-19 y de la inminente decisión acerca de la morigeración de la cuarentena con el regreso a una fase anterior que permitiría mayor circulación, especialmente en lo que se llama la zona AMBA. Mientras tanto, desde el primer caso que ocurrió hace 134 días, la Argentina superó por primera vez las 2.000 víctimas fatales. Se trata de 2.050. Eso ocurrió con la información que se hizo pública el día miércoles por la noche. Se completa esta situación con 111.000 casos confirmados y ayer además se cumplió un nuevo récord. La cantidad de nuevos infectados, 4.250, y la cantidad de víctimas fatales también acercándose al emblemático número de 100 víctimas al día, 82 en el día de ayer. En Argentina, las autoridades de la ciudad de Buenos Aires evalúan la implementación de la flexibilización de la cuarentena tras el aumento de infectados por coronavirus. En términos de cantidad de contagios, los casos no están bajando. Sin embargo, parece que es una decisión tomada desde la política volver a fase 3. Lo que sabemos hasta ahora es que sorprendió el número tan alto, este récord de contagios, en plena reunión de Axel Kicillof, Horacio Rodríguez Larreta y Alberto Fernández. Y ya hay quienes empiezan a hablar de la posibilidad de un esquema un poco más restrictivo de apertura. Se va a empezar a flexibilizar. El punto es cuánto. Desde el punto de vista del control de la pandemia, lo ideal sería, seguir con lo más limitadamente posible las actividades. Lo que pasa es que eso choca con una realidad, que es que para mucha gente se hace intolerable. Estamos viviendo un momento de mucha intensidad, de muchísima tensión sobre el sistema de salud, con muchos pacientes hospitalizados, requiriendo terapia intensiva. A veces nos fanatizamos mucho con los números y en los últimos 3 días en provincia fueron 1.600, 2.000, 2.200 y 2.700 y en la ciudad también han crecido. Lo que muestra el mundo es, como se dijo para la Argentina, algo así como un stop and go. Ir y venir, empezar y volver para atrás dependiendo de cómo se mueven los contagios. Es algo que pasa hoy en Israel, uno de los países que mejor había controlado la pandemia y hoy tiene un rebrote. Y se está dando una especie de contradicción, de paradoja, de dilema, que se está discutiendo la morigeración de la cuarentena en el momento en que se supone que el virus está mostrando su mayor capacidad de daño. ¿Esto a qué se debe? Bueno, va a ser uno de los temas que vamos a estar profundizando en este episodio. Primer elemento central a tener en cuenta es que desde el comienzo de la cuarentena, en sus diferentes fases, la participación de la sociedad, la opinión pública, de alguna manera fueron pasando por diferentes momentos. Lo que registran, ya no en la ciudad de Buenos Aires, que era la posición que tenía hace semanas atrás, quizás alguien más cercano al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, es cierto cansancio, cierto hartazgo con el encierro y además las consecuencias que eso trae. Pareciera ser que eso también se trasladó a la provincia de Buenos Aires, a sus ciudadanos, a la opinión pública, y el elemento central es que empezaron a cambiar el discurso también sus dirigentes, que creen que la cuarentena tal cual se conoce se torna también insostenible. Y el último dato que doy, y ya habilito la conversación con Pablo y con Alfredo, es que el nivel de ocupación de las unidades de terapia intensiva de la SUTI en Capital Federal llega casi al 70%.
y el promedio del AMBA está casi en 2/3 de la ocupación, si se mide Capital Federal con el área metropolitana, lo que sería el Gran Buenos Aires. Pablo, ¿qué más se puede aportar? ¿Qué fue cambiando en estas semanas? Bueno, hablaba de la ocupación. Para mí hay que detenerse en el dato de la letalidad, que es uno de los más bajos. Estamos hablando de una letalidad de 1.8. También hay que detenerse, aunque a veces parezca una comparación odiosa con otros lugares, que la mortalidad en la Argentina es 45 fallecidos cada millón de habitantes. Está entre los 3 países con menor nivel de mortalidad del continente. Hay muchos matices, hay muchísimos matices, y por ejemplo compararás la ciudad de Buenos Aires, donde la mortalidad es 249, mientras que en el conurbano la mortalidad es del 72, ¿sí? Hay muchísimas diferencias, y esto porque vale la pena ponerlo sobre la mesa y tiene que ver con esta idea que planteabas vos del agotamiento. Es paradójico que históricamente Horacio Rodríguez Larreta empezó a plantear antes que todos la idea de ir abriendo las cuarentenas, a pesar de que en la ciudad de Buenos Aires, por la concentración poblacional y por un detalle no menor, que es que tiene comparativamente una población de mucha mayor edad que el Gran Buenos Aires, supone en términos objetivos un territorio de mayor riesgo. Eso se ve en la cantidad de casos, ¿sí? Porque la incidencia, mientras a nivel nacional es de 245 casos cada 100.000 habitantes, en la ciudad de Buenos Aires triplica casi todos los valores del resto de los territorios. La incidencia en la ciudad de Buenos Aires es 1.364 casos cada 100.000 habitantes, mientras en el Gran Buenos Aires es de 427. Son datos que dio hoy por la mañana, jueves, Carla Bisotti en el informe diario que da a las 9 cada día. Quiero decir con esto, sin entrar a hacer una segmentación de que uno está mejor que otro, ¿sí? Porque me parece que esto es una discusión que hoy por hoy no tiene sentido. Lo mejor que se tiene que hacer es analizar la globalidad. Ahí vamos a empezar a desmenuzar. La cuarentena, se están cumpliendo 16 días hoy, que retomó el 10 de julio, permitió bajar la circulación. Yo creo que la pregunta debe invertirse, no solo debe decirse por qué a pesar de la cuarentena hubo el día miércoles casi 4.500 casos, mostrando un alza de 800.000 casos comparativamente al día anterior, sino hay que medir qué hubiese pasado si hubiese continuado la escalada sin poner algún tope el 1 de julio en los casos que tendríamos hoy. Es contrafáctico, pero es una pregunta para hacerse. Si endureciste un poco y aún así se estabilizó los casos, pero hubo algún pico, si no hubieses endurecido nada, si hubieses dejado todo abierto en fase 3 en los últimos 15 días, todo indica que la cantidad de casos hubiese sido mayor. Pero ahí voy a la pregunta que vos te haces y que se hace todo el sistema de salud, pero además el sistema político. Es decir, estamos en un momento crítico de la pandemia y es cuando el nivel de hartazgo hace que haya una coincidencia general en todos los niveles de gobierno que así no se puede sostener. ¿Cuál va a ser la solución a priori de esto? Vamos hacia una cuarentena evidentemente pendular. Se va a abrir a fase 3, nuevamente el AMBA, va a seguir regulado con algunos aspectos, habrá alguna discusión si se abre un poquito más para que los chicos en Capital puedan salir algún día en la semana, va a volver el sistema de los running, van a volver los comercios y las industrias, eso se va a estabilizar, casi estandarizado todo lo que tiene que ver con fase 3, eso por lo menos es lo que se está analizando a esta altura y yo creo que no va a haber grandes cambios, pero también hay que tener en cuenta que es muy probable que dentro de 15 o 20 días en algunos sectores, si se agrava el contexto, volvamos a dar un paso para atrás en lo que tiene que ver con la cuarentena. Hay que imaginarse un escenario de cierres y aperturas progresivos para ir tratando de administrar un poco las curvas del crecimiento. Y acá, a pesar de los datos del miércoles que generaron mucha atención y ocurrieron casi paradójicamente un ratito antes, trascendió el dato de que empiece la reunión en Olivos entre Alberto Fernández, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta, más los funcionarios de cada uno. El tema que se está mirando, y yo creo que hay que seguirlo por un lado, es no solo la SUTI, ¿sí? Que la SUTI a los datos de ayer, la ocupación en el AMBA es del 63%, con un mayor presión en la ciudad de Buenos Aires, justamente por el tema de que hay población más vulnerable al ser población de mayor edad. Entonces,
el nivel de riesgo de un enfermo habitando en la ciudad de Buenos Aires por las condiciones de la ciudad hace que sea más factible justamente que termine con una demanda de una atención en una cama UTI. Pero en Ciudad de Buenos Aires, lo paradójico que la mayor presión sobre el sistema sanitario en lo que tiene que ver con terapia intensiva se dio en la Ciudad de Buenos Aires y en el sector privado, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que también es gente más grande y en general que tiene algún nivel de atención como tener algún nivel de cobertura. Es bastante diferente también ahora la presión que hay sobre la Ciudad de Buenos Aires y sobre el AMBA, sobre el sistema de asistencia. También hay que decir que no es uniforme lo que ocurre en el Gran Buenos Aires. Hay algunos distritos que tienen ocupación por arriba del 60 o el 70% y en otros distritos están mucho más livianos. Tomando todos estos datos, sí, hay que entender, por un lado, que vamos a apertura y cierre, que posiblemente cuando entremos en el periodo de reapertura a partir del sábado, quizá la próxima semana no haya un pico de casos porque no se va a detectar posiblemente la cierta reapertura que va a tener con el tema de los comercios, pero que el crecimiento de casos va a continuar de manera progresiva. Y ahí aparece otro dato, que yo lo mencioné al principio, y tiene que ver con la letalidad, que es un dato, yo creo que hay dos datos que son importantes y que están muy poco mencionados en la lectura general. Uno tiene que ver con la positividad. La positividad es la cantidad de positivos que se da sobre los test que se hacen en un día. La positividad, no quiero mentir en el dato porque lo tengo anotado, la positividad en estos días, en la última medición, en los datos del miércoles, fue 37.4 a nivel nacional, es decir, casi 4 de cada 10 testeados dieron positivos. En la ciudad de Buenos Aires fue de 41 y en el Gran Buenos Aires fue de 46. Es decir, en el AMBA estamos muy, pero muy cerca de cada 2 testeados, 1 de positivo. Esto tiene una pregunta o una doble pregunta que yo no sé responder. O se está testeando cada vez mejor, se testea aquel que tiene muchas posibilidades de justamente dar positivo, o se está testeando poco. Se está testeando aproximadamente 11.000, 12.000 test por día a nivel nacional. Pero en el AMBA está dando cerca del 50% de los que se miden, de los que se testean con PCR, dan positivo. Es un dato para seguir, porque hace un mes atrás o un mes y medio atrás, esos niveles estaban en el 15-20%. Creció de manera muy importante. Y el otro dato para seguir es la letalidad, que también es un dato para medir con el respecto a los casos, porque la letalidad es la cantidad de fallecidos a partir de los casos confirmados. Hoy la letalidad en la Argentina es de 1.8, es muy baja. Esto está reflejando una caída en las últimas semanas y aparece el otro dato que ayer estaba muy mencionado por funcionarios de salud, tanto de la ciudad como de Nación, que aparecen nuevos casos confirmados, pero son casos de pacientes mucho menos vulnerables. Es decir, son pacientes que son confirmados, tienen rasgos leves, posiblemente muchos no van a terminar reclamando atención en camas UTI y seguramente al no reclamar atención en camas UTI no van a engrosar el número que superó los 2.000 casos de los fallecidos. Es una nueva configuración también de lo que tiene que ver con el tipo de contagiado que empieza a aparecer. Por eso, ahí se juntan dos elementos. Un elemento es la reapertura, tiene que ver con sectores que empiezan a trabajar, a moverse, posiblemente jóvenes, posiblemente sectores, población en edad de trabajar, que debe tener en términos globales un menor riesgo de enfrentar el COVID con un nivel de gravedad importante. Por eso, y acá hay un detalle muy menor, pero a mí a veces me parecen interesantes los detalles menores. Fíjense que en todas las publicaciones oficiales en los últimos 15 días hubo un cambio absolutamente imperceptible, son las cosas que por ahí yo me detengo, algunos lo habrán observado. Se pasó la comunicación oficial, pasó del quédate en casa a seguir cuidándote. De alguna manera se está transmitiendo que esta nueva normalidad va a ser convivir con el virus, que se va a mantener muy estricta o tratar
de mantener lo más estricto posible las limitaciones para toda la población que tenga más de 60 a 65 años, para que eso no se mueva, se reduzca muchísimo la movilidad, porque evidentemente se empieza a dar ese fenómeno donde en los sectores más jóvenes y en sectores que empiezan a circular, el virus afortunadamente, o si bien se están generando, otro dato que aparece, que se menciona dentro de este universo de información cruzada permanente que a veces no se puede terminar de confirmar, porque se dice una cosa y aparece otra versión, que también el sistema de salud, con la experiencia de la pandemia, sabe tratar mejor los casos y de alguna manera se va aprendiendo a atender y a resolver cómo enfrentar un tratamiento de pandemia que también ha mejorado, pero eso ha bajado notablemente la letalidad. En este contexto, para redondear, la cuarentena va a ser abrir y cerrar, va a ser pendular, porque posiblemente se haya un agravamiento en cuanto a casos. Nadie se anima a darte un número oficial, pero hay como un techo de que si mañana, cuando llegues a un número entre los 8 y los 10.000 casos, ahí podés estar con un nivel muy cercano a la saturación, si eso se mantiene en el tiempo. Todavía hay una distancia. 8 o 10.000 casos diarios. Claro. Con esta tasa de letalidad sería como unos 120 muertos por día. La letalidad es 1.8. Si llegás a los 10.000 casos, te estarías 180 muertos por día. Por eso es un dato importante. Cuando estábamos en una media, no quiero fallar con el dato porque si no es un dato finito, pero hace 3 semanas, 4 semanas, la letalidad estaba en 2.4. ¿Sí? En la medida que aumentan los casos, viene bajando de manera permanente la letalidad. Estamos en 1.8. Imagino que si duplicás la cantidad de casos, lo más probable es que la letalidad también baje. Todavía no estamos en 5.000 casos. Si llegases a 10.000 casos, lo más probable es que también la letalidad tenga una bajada. Así todo, cualquier número, así sea 10.000 casos, 10 muertos, 100 muertos por día, es un número enorme, pero tiene que ver un poco con el fenómeno de la demanda sobre el servicio sanitario, sobre el sistema sanitario en particular, con la SUTI y con las condiciones de los nuevos contagiados. Quiero decir, para redondear, la cuarentena va a tener este periodo y este fenómeno abre-cierre, este sistema pendular, este sistema también focalizado donde posiblemente ingreses en algunas zonas y vayas a un sistema más segmentado donde puedas permitir en algunos lugares mayores aperturas o mayores cierres. Y después queda pendiente, lo tiro como dato nada más, se convirtió en un problema Jujuy, por ejemplo. Superó ayer la acumulación de casi 550 casos cuando hace un mes tenía 17 casos. El fenómeno es muy particular. Hubo 2 policías que aparecieron contagiados y en 20 días se generó un raíz de contagios importantísimo que Jujuy tuvo que volver a la fase 1, habiendo sido una de las provincias que primero había ingresado en una cuarentena abierta. Eso también demuestra la vulnerabilidad a la hora de que se flexibilizan. Por eso se está ramificando la presencia del virus y eso tiene mucho que ver con que aumentaron las migraciones internas y en las migraciones internas, al ser más flexible la frontera de la circulación, hace que de un momento para otro te aparezca 1, 2, 3 casos en un lugar y a los 20 o 30 días tengas, como ocurrió en Jujuy, más de 500 casos. Completísima la información. Evidentemente estamos ante una situación muy, entre comillas, quiero decir, no deseada, pero sí esperada, que es, en algún momento nos vamos a tener que enfrentar a la ola, la mayor violencia por parte del virus, a la situación más crítica. Por ahora estamos lejos, ¿no, Alfredo? De, por caso, el Palacio del Hielo, que es un shopping en Madrid, que tiene una pista de hielo, que en plena pandemia, en España y en Madrid en particular, fue convertido en una morgue, ¿no? Que es una de las imágenes más brutales que dejó la pandemia, o esa imagen de los cuerpos deambulando y en algunos casos las víctimas fatales en el centro de Quito o de Guayaquil, o las discusiones... O las fosas en Nueva York también. O las fosas en Nueva York, o la discusión bioética con respecto a quién hay que darle el respirador, a elegir quién vive y quién no. Por ahora este escenario pareciera ser
que está lejano, obviamente, por suerte. Alfredo. Está lejano, pero yo creo que hay una responsabilidad política para no llegar a ese nivel, ¿eh? Los números, y tal como los dice Pablo, y se hace un seguimiento, es de ascenso. Es provocador lo que voy a decir, pero la verdad que la militancia anticuarentena ha ganado el sentido. Es obvio que 120 días encerrados es imposible, pero yo creo que esa flexibilidad se fue trabajando a lo largo de todos estos, no por ahí en el primer mes, pero sí a partir del comienzo del segundo, una flexibilidad que la verdad que el poder político, quiero enfatizar, para mí el de la Ciudad de Buenos Aires, no tuvo la energía para tratar de administrar y coordinar esa situación a nivel social. La angustia, el hastío, pero la verdad es que vos ves que podría haberse manejado de alguna otra forma que no sea que te llegues a niveles límites. Yo creo que se ganó tiempo en recomponer el sistema de salud, pero sigue siendo frágil, porque es un sistema de salud de un país periférico y muy castigado. Funciona a la herencia más dura del macrismo, pero de una herencia que lleva décadas a nivel de deterioro del sistema de salud en términos globales, además de su fragmentación, heterogeneidad e inequidad, ¿no? También a nivel de lo que es la campaña de prevención. Vos la dijiste en una forma muy, muy precisa, Pablo, y me parece que falta la intensidad. Ahora bien, yo le agrego otro elemento más, es que durante el primer tiempo operó un factor miedo, que era todo el reflejo de la información que te venía de Europa. Como bien mencionaba vos, Dani, día a día mostraban esa situación. Hoy desapareció, pero no es que te muestren Europa, digamos, que te muestren qué es lo que pasa en Brasil o qué es lo que pasa en Estados Unidos. Y en última instancia, que te muestren Europa hoy es que hay un segundo rebrote y que están preocupados. Y que la verdad que ahí está en una situación compleja. Ahora bien, ¿qué es lo que te muestra? Que la gente está en las playas y acá estás encerrado. Cuando allá era todo una cuestión de estar encerrados, es como que la sociedad aceptó, en cierto modo, dice, bueno, si también ahí están encerrados para evitar muertes, si tienen ese caos, bueno, nos encerramos. Ahora te muestran playas. Entonces, igual, ¿por qué no puedo salir? Entonces, me parece que hay una responsabilidad a nivel de mensaje, porque ver la curva de la utilización de la terapia intensiva, me parece que a mí me inquieta. No te digo que estoy recontra preocupado, pero la verdad que me inquieta. Y me parece que hay una responsabilidad. Y la verdad que la Ciudad de Buenos Aires fue el gran difusor para el tema del virus. También así es como yo lo interpreto. Y además tiene una estrategia de marketing que siempre aparece que son los que están diciendo, bueno, vamos a abrir. Por eso filtraron ese plan de las 12 fases. Y además hicieron. ¿Por qué no pudieron organizar bien la salida de los runners? Una cuestión básica. Y te voy a decir algo agregando a lo que vos decís, y esto es más de carácter, si se quiere, político, para analizar quizás hasta con el paso de las semanas o con el paso de los meses, han logrado la oposición anti-cuarentena, que la oposición anti-cuarentena es la oposición, hay que decir, casualmente coinciden, lograron quedarse con dos atributos, o con dos términos, o con dos valores. A es la libertad y B, la rebeldía. La idea de la rebeldía frente al poder es oponerse a la cuarentena, y la idea también de la libertad. Gran parte de la reaparición del líder de la oposición, del expresidente Mauricio Macri, estaba basado básicamente sobre la idea de la libertad. Lo que yo noto, empecé a notar en diferentes entrevistas que hice y alguna información que me fue llegando, es que esa percepción de hartazgo frente a la cuarentena ya no era propiedad, digamos, ya no era una mirada de Horacio Rodríguez Larreta o del gobierno de la ciudad, sino que ya muchos sostenían públicamente, incluso en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, hasta el propio Axel Kicillof en privado, sosteniendo que era muy difícil plantearle a la sociedad un nuevo plazo, una cuarentena un poco estricta. Bueno, no te olvides, Daniel, que cuando se fue a la cuarentena estricta, una de las condiciones de las conversaciones entre Larreta, Alberto y Kicillof fue decir, muchachos, sabemos que esto está difícil, tenemos que decir que esto es temporal.
subyacía la idea de que, bueno, vamos a hacer un cierre por ahora, después vamos a aflojar y lo más probable es que tengamos que volver a abrir. Pero discúlpame una sola cosita. A nivel de la responsabilidad política, ¿anuncian esta cuarentena estricta o más o menos estricta 5 días antes? Y después, a la semana, ya te dice que se va a flexibilizar. Digamos, hay una responsabilidad política de cómo manejás el humor social. Porque si no, bueno, entonces quedás atrapado de qué es lo que te digan los diarios o cualquier otro que salga en todos los medios. Entonces vos tenés una responsabilidad también de cómo manejás el humor social. Digamos, siendo claro, sencillo y preciso. Entonces, acá no fuiste ni claro, ni sencillo, ni preciso. 5 días antes anunciás que vas a hacer algo bien estricto y a la semana ya le estás diciendo que vas a flexibilizar todo. Para mí la gran trampa es un poco la misma trampa que había con el tema de los datos de ayer. Es decir, no, a pesar de que se cerró, tuviste 4.300 casos. La misma trampa del discurso anticuarentena, ¿sí? Que yo creo que la cuarentena necesita su revisión, su lógica, su movimiento, digamos, de particularidades y demás, es suponer, ¿sí?, que la cuarentena fracasó cuando tiene casos o porque es muy larga o por lo que sea. Aún con una cuarentena, digamos, porosa, si vos lo que lograste fue hoy tener unas condiciones de un sistema sanitario que todavía, bien o mal, tiene 40% de capacidad excedente en el Gran Buenos Aires, del sistema de terapia intensiva. Tenés todavía un resto que fue logrado porque justamente este sistema, en estos 3 meses de cuarentena, se incrementó casi, como si fuese una casualidad, 34% la cantidad de camas UTI a nivel nacional. Es decir, estás casi ocupando los límites de lo que hubiese sido la situación del sistema sanitario cuando empezó la crisis. Si esto hubiese ocurrido en marzo, hoy estarías casi a un paso de hacer un triage respecto a quién tratar y a quién no tratar. Entonces, ese dato en el discurso anticuarentena se olvida también, ¿sí? Entonces, hay una trampa de que de alguna manera es como decir, bueno, si lograste algo con la cuarentena, el virus no era tan grave porque no tenés tantos casos y en definitiva terminás usando un argumento de una cuarentena que sirvió para ganar tiempo como si justamente fuese el efecto contrario. ¿Se entiende? Bueno, muy interesante el intercambio que tuvimos en este episodio de algo que sin duda es algo absolutamente novedoso, inédito en la historia contemporánea, y algo, la cuarentena, la pandemia, el COVID, la pospandemia, sus consecuencias, casi que nos va a acompañar lo que resta de este año y seguramente por mucho tiempo más. Le agradezco mucho a Alfredo Cuchu Zayata. Hasta la próxima. Bárbaro, un abrazo para todos. Voy a saludar al alcalde de la localidad de Gonet, a Pablo Totó Ibáñez. Hasta la próxima. Señores, estamos reabriendo la cuarentena acá y creo que para septiembre vamos a tener playas. No mar, pero playas. Muy bien. Hasta la próxima. Gracias por estar ahí. Coordinación: Marcelo Figueroa. Producción comercial: Pablo López. Realización: Simón Villarrubia. Diseño gráfico: Andrés Roch y Lisandro Aira para brasilcomunicación.com. Movistar Play te invita a los primeros 3 meses de Amazon Prime Video para que veas las mejores series y películas. Entrá a movistar.com.ar/play y actívalo. Los que somos Movistar, tenemos más. Movistar. Promoción válida del 1 del 5 del 2020 al 31 del 5 del 2020. Más información en movistar.com.ar/legales/Movistar Play.